Tengan ustedes muy buenas noches, nuevamente en este segundo Congreso Laboral, el último día, y es la última ponencia de este Congreso Laboral, de esta segunda edición que tenemos. Ya el anterior año tuvimos un Congreso Laboral, el primero de forma presencial en la ciudad imperial del Cusco. El doctor que nos va a acompañar también estuvo como expositor en esa ocasión y así que nos complace nuevamente tenerlo y ya como ponencia de clausura es un referente del derecho laboral aquí en Cusco y nos llena de orgullo que sea un ponente de nuestra región quien cierre y dé clausura a este evento académico de especialidad. Se tiene, como se ha venido diciendo durante todo el Congreso, que existe diversos eventos académicos, pero que es muy pocos en derecho laboral, pero sí efectivamente ya desde lo que es el desarrollo del derecho laboral, que siempre ha existido, pero que tiene que tener mayor difusión. Y es así que del doctor Javier Vega Villasante también es un promotor de todo esto, mucho más por razón de su cargo actualmente. Por eso doy pase para que pueda desarrollar la ponencia, pero sin antes mencionar que el doctor Javier Vega Villasante es un colaborador ahí de la Federación Peruana Unificada de Abogados, ya del Instituto Peruano de Derecho y Gobernabilidad, que el anterior año organizó este primer Congreso Laboral, del Instituto Yacha, dirigido por Isaías Quispe Gutiérrez, que nos está viendo, del mismo modo a la Sociedad Peruana de Derecho, también que son nuestros auspiciadores y promotores en esto. El doctor Javier Vega es actualmente director regional de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. Es exdirector de Recursos Humanos del Gobierno Regional del Cusco y es un reconocido especialista en derecho laboral. El día de hoy nos trae un tema que sí es preocupante y también es necesario que se conozca porque ustedes saben, hay diversa normativa en lo que es el derecho laboral y que tenemos que conocer. Así que el doctor va a dar varias pinceladas a este tema, que es la normativa laboral en tiempos de COVID, en estos tiempos tan difíciles que son necesarios este tipo de temas para poder desarrollar en estos eventos, reitero, de especialidad. Muchas gracias, doctor. Le doy pase en esta última ponencia de clausura y orgullosos de que un cusqueño haga esta ponencia. Adelante, doctor. Muchas, muchas gracias, estimado doctor Bill. Para mí, de verdad, sus palabras son muy gratificantes y de verdad es sumamente importante participar con ustedes por segunda vez, en esta oportunidad en el segundo Congreso Laboral organizado por la Federación Peruana Unificada de Abogados y con la coparticipación del Instituto Yachay. Digo, como mencioné hace un momento, es para mí gratificante y un orgullo que se me haya podido conceder la posibilidad de dictar esta última charla dentro de este segundo Congreso Laboral, estos 4 días de ponencia, donde hemos tenido ponencias excelentes, con ponentes no solo nacionales, sino también internacionales. Y a manera de colofón, como bien mencionaba usted, doctor Bill, el tema que hemos traído es normatividad laboral en tiempos de COVID. Esto en atención a que dentro de nuestro ordenamiento jurídico, a partir del mes de marzo del presente año, se han dictado diversas normas en materia laboral específicamente. Y eso, como mencionaba, durante los 4 días de ponencia que hemos tenido en este segundo Congreso Laboral, diversos expertos han podido tocar temas puntuales y específicos de cada una de estas normas, de cada una de estas eh, pautas que se han venido dictando en materia de derecho laboral. Y entonces, a manera de colofón, a manera de clausura del evento, lo que vamos a hacer hoy día es hablar de las normas que se han venido dictando en materia laboral en tiempos de COVID y vamos a dar algunos puntos específicos o algunos referentes de algunas de las normas más importantes que se han desarrollado durante este tiempo. Una vez más, mi
mi agradecimiento a la Federación Peruana Unificada de Abogados y al Instituto Yachay por la gentileza de invitarme y por la deferencia de permitirme clausurar este evento. Debo manifestar, debo empezar, perdón, manifestando que a lo largo del tiempo que nos ha generado la pandemia, y específicamente desde el mes de marzo, del 9-10 de marzo aproximadamente, a lo largo del tiempo, hasta el 30 de octubre, hasta el día de ayer, se han venido dictando más de 80 normas que tienen implicancia en materia laboral. Hemos ya compartido un pequeño resumen de estas normas con la Federación Peruana Unificada de Abogados para que luego sea compartida a todos los participantes a través de vuestros correos electrónicos para que podamos tener la referencia de todas estas normas que se han dictado. Obviamente, por razones de tiempo, no vamos a hablar de las 80 normas que se han dictado porque son en algunos casos muy puntuales, muy específicas, y en otros algunos temas muy ampulosos, y vamos a solamente tocar algunas a la manera de referencia. Pero, como les mencionaba, ¿no? Son más o menos 86, 87 normas que se han dictado, desde decretos de urgencia, inicialmente los primeros días del mes de marzo, dictadas por el Poder Ejecutivo. Luego tenemos algunas leyes dictadas ya por el Congreso instalado justamente el 16-17 de marzo. Luego, normas dictadas por la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de resoluciones ministeriales, decretos supremos. Luego también tenemos normas emitidas por el propio Ministerio de Trabajo, tanto en materia laboral para el sector público como para el sector privado. Normas emitidas por eSalud, por SUNAFIL, por Servir, por el Ministerio de Economía y Finanzas y otras instancias que han tenido mucho que ver en lo que es la normatividad laboral en tiempos del COVID. Entonces, en ese entender, vamos a ir conversando sobre estas normas que se vienen dictando, que se han venido dictando. Empezaremos conversando sobre lo que fue la resolución ministerial número 55-2020 del Ministerio de Trabajo, norma dictada el 9 de marzo del 2020. Esta norma aprueba el documento denominado la Guía para la Prevención del Coronavirus en el ámbito laboral. No nos olvidemos, para hacer un poco de preámbulo, que la pandemia del COVID fue declarada como tal hacia los meses de diciembre, finales de diciembre, inicios de enero, diciembre de 2019, inicios de enero de este año, dada el creciente contagio de personas que adquirían esta enfermedad a nivel mundial, ¿no? Inicialmente en China y luego pasó a Europa y finalmente llegó al Perú. Y en ese entender, el Ministerio de Trabajo, pues obviamente ya tomando algunas previsiones, el día 9 de marzo dictó esta resolución ministerial 55-2020 del Ministerio de Trabajo, que establecía tres pautas principales, tres pautas importantes. La primera, que las oficinas de recursos humanos debían establecer medidas de comunicación, prevención y control del coronavirus. Por ejemplo, medidas como la dotación de material, más allá de los equipos de protección personal que siempre debían existir, otros elementos para la prevención y el control del coronavirus, como por ejemplo el tema de la dotación de alcohol en gel, de barbijos, la limpieza de los ambientes, ¿no?, que inicialmente se estaban viendo. Esto a manera de prevención inicialmente, ¿no? Como decíamos, todavía hacia el 9 de marzo todavía la pandemia no había llegado al Perú, no se tenía todavía el caso cero, que ya luego se da más adelante, y entonces eso generó de que ya tuviéramos que tomar algunas previsiones. Y lo otro eran las medidas de comunicación, el lavado de manos, el distanciamiento social y otras cosas, ¿no? Entonces, eso se dispuso a través de las oficinas de recursos humanos, tanto en el sector público como en el sector privado. Luego, una segunda disposición que establece esta resolución ministerial es que las organizaciones
tenían que realizar algunas acciones respecto a las personas con sospecha o diagnóstico del COVID. Y ya empiezan, por ejemplo, a decirnos de que si algunos de nuestros trabajadores iban a tener fiebre alta, tos, falta del sentido, pérdida del sentido del gusto y del olfato, ya tenían que ir siendo considerados con sospecha del COVID. Y se habla también del diagnóstico porque ya se preveía que podía llegar al Perú esta enfermedad. Finalmente, se dispone también que las entidades públicas y privadas empiecen a tener en cuenta la posibilidad del teletrabajo. El teletrabajo, no nos olvidemos, es una forma contractual laboral que existe en nuestro ordenamiento jurídico desde hacía mucho tiempo. Luego, más adelante, vamos a ver que esto ha variado y se ha generado una nueva forma que era el trabajo remoto. Muy similar al teletrabajo, con algunas pequeñas diferencias, como por ejemplo quién es quien debe dotar el servicio de internet o el tema de los equipos mínimos para la realización de los trabajos, ¿no? Entonces, en el caso del teletrabajo, por ejemplo, el pago de internet, pago de servicios, la dotación de equipos, era exclusivamente por parte del empleador. En el caso del trabajo remoto, estos ya pasan a ser responsabilidad del trabajador, ¿no? Entonces, es una de las, por ejemplo, diferencias que existen entre el trabajo remoto y el teletrabajo. Entonces, esto ya lo había dispuesto, como les mencionaba, la resolución ministerial 55-2020. Luego, el 11 de marzo, se decreta el decreto supremo número 08-2020 del Ministerio de Salud. En este momento ya se tiene el aviso o la sospecha del caso cero en el Perú, 11 de marzo del 2020, y se declara la emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario, inicialmente, por la existencia del COVID-19. Luego, como hemos visto y hemos vivido, este estado de emergencia sanitaria a nivel nacional se ha ido extendiendo y la última extensión va hasta el día 7 de diciembre del presente año. Vamos a ver qué sucede también luego más adelante. Se especula mucho, hay muchos rumores al respecto sobre si se ampliaría o no este estado de emergencia sanitaria. Se habla también de la posibilidad de que tengamos una segunda ola de contagios y eso podría generar y devenir luego también en una posterior ampliación del estado de emergencia sanitaria. Y acá es necesario hacer una distinción. La emergencia sanitaria es una cosa que es aquella un estado de emergencia en el cual se tienen que tomar ciertas medidas, ciertas previsiones respecto a los temas del control de salud. Y otra muy diferente es el estado de emergencia propiamente, que es dictado por el decreto de urgencia 026, que establece algunas limitaciones a los derechos. Bien, entonces, el 11 de marzo se dicta el decreto supremo 08-2020 del Ministerio de Salud, que también tiene implicancias laborales en tres aspectos importantes. El primero, que es que todos los centros laborales públicos y privados, en todos los centros laborales públicos y privados, perdón, se deben adoptar las medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19. Otra vez, regresamos. Es decir, se tienen que disponer todas aquellas medidas necesarias para la prevención y control del COVID. Esto quiere decir que debíamos tomar las medidas, por ejemplo, otra vez, ¿no?, de la dotación del alcohol en gel, de los barbijos, de la desinfectación de los locales, de los centros laborales, y otros para el control sanitario, la toma de pruebas rápidas inicialmente, pruebas moleculares, en fin, todo esto. Otro punto importante de este decreto supremo es que las instituciones públicas y privadas, la sociedad civil y la ciudadanía en general deben coadyuvar a la implementación de esta norma de la 08-2020 y las disposiciones complementarias que se vayan a emitir posteriormente. Y dentro de ese marco es que todas las instituciones han adecuado sus directivas, sus normativas, sobre todo en lo que es recursos humanos, a la prevención del coronavirus. Se dispone también en este decreto que los gobiernos regionales y locales adoptasen las medidas preventivas dentro del ámbito de sus jurisdicciones. Y es así, por ejemplo, que en el caso de Cusco se dicta
la resolución directoral 20-2020 de la Dirección Regional de Trabajo, que en fecha 12 de marzo establecía lo que la norma nacional ya nos indicaba, ¿no? Que es la prevención y control del coronavirus, que luego fue ratificado el día 16 de marzo mediante resolución ejecutiva regional número 74-2020, que dispone que en el ámbito de la región del Cusco se tomen las medidas de prevención y control sanitario desde las oficinas de recursos humanos o quienes hagan sus veces. Y esto en aplicación estricta del Decreto Supremo 08-2020 del Ministerio de Salud. Luego llegamos al domingo 15 de marzo del 2020, donde se dicta el decreto de urgencia 026-2020. Aquí ya tenemos el conocimiento del caso cero de contagios en el Perú, y se establece ya las medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus en el territorio nacional. Y establece este decreto de urgencia 026 dos temas importantísimos. El primero, que se autoriza de manera excepcional el otorgamiento de una bonificación extraordinaria a favor del personal de las unidades de cuidados intensivos y hospitalización o aquellos que realicen vigilancia epidemiológica y visitas domiciliarias a los pacientes COVID. Esta norma, este bono extraordinario, obviamente orientado exclusivamente a los médicos y personal asistencial que estaban en la primera línea de atención del coronavirus, ¿no? Del COVID-19. Y esto en atención de que son personas que están expuestas al contagio. Luego también este decreto de urgencia 026 establece la realización del trabajo remoto. Como les mencionaba hace un momento, que en la resolución ministerial 055-2020 de trabajo se establecía y se preveía que las entidades públicas y privadas tengan en cuenta la realización o la posible realización del teletrabajo. Pero el decreto de urgencia 026 ya cambia la figura y establece la realización del trabajo remoto, que es el que estamos viendo ahora, ¿no? Es decir, que la menor cantidad posible de trabajadores debía concurrir a su centro de labor. Vamos a verlo más adelante, cuáles son esas actividades que se tenían que realizar eminentemente presencial y podían desarrollar sus actividades concurriendo a su centro de labor. Y luego las demás actividades tenían que desarrollarse a través de trabajo remoto, que es lo que estamos viviendo actualmente. Luego, el mismo 15 de marzo, se establece o se dicta el decreto supremo número 044-2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros, que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19. Y este decreto supremo establece 4 puntos importantes respecto de la materia laboral. El primero de estos puntos es que durante el estado de emergencia, lo que les mencionaba hace un momento, se garantizaba el abastecimiento de alimentos, medicinas y la continuidad de los servicios básicos: agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza, recojo de residuos sólidos, servicios funerarios, que como hemos visto han estado incluso en algunos casos hasta colapsados, y otros que se establezcan dentro del decreto supremo 044. Entonces, la primera norma laboral, digamos, establecida dentro del estado de emergencia nacional es que se garantizaba los servicios básicos para poder atender a la población durante este tiempo de pandemia. Luego tenemos que se garantiza la adecuada prestación y el acceso a los servicios y bienes esenciales regulados por este decreto. Y las entidades públicas y privadas determinaban cuáles eran estos servicios complementarios que tenían que ser adecuados hacia la garantía de la prestación de los servicios básicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un servicio básico es el servicio de agua, de limpieza pública, de telecomunicaciones. Pero para poder desarrollar estas actividades de servicios básicos, era necesario algunos servicios complementarios, como por ejemplo el transporte. Entonces, si bien es cierto, el transporte no era considerado en ese entonces una actividad
primordial, sí era un servicio complementario para poder desarrollar las actividades principales o primordiales que garantizaran el abastecimiento, entre otros, por ejemplo, de alimentos, bebidas de las personas que sí tenían que concurrir a su centro de labor para garantizar la continuidad de la prestación de servicios básicos, ¿no? Entonces, es por eso que se permite que las entidades públicas o privadas vean la posibilidad del idóneo cumplimiento de los servicios complementarios para poder garantizar la prestación de servicios básicos. También se establece que durante la vigencia del estado de emergencia nacional y ya la cuarentena en sí misma, las personas únicamente podían circular por las vías de uso público para garantizar la prestación de servicios o de bienes esenciales, ¿no? Entonces, otra vez regresamos, ¿no es cierto? Se nos dispone el confinamiento obligatorio, la cuarentena, pero solamente podían concurrir o podían asistir a su centro de labor aquellas personas, aquellos trabajadores que tenían que cumplir labores de servicios esenciales, y que son los que hemos mencionado precedentemente: abastecimiento de alimentos, medicina, hospitalización, policía, Fuerzas Armadas, servicios de agua, energía, combustible, telecomunicaciones y limpieza sobre todo, ¿no? Que son los servicios básicos que se han venido desarrollando durante estos tiempos de la pandemia. Luego se establece respecto de la prestación laboral que las entidades públicas y las empresas privadas tenían que garantizar todos estos servicios. Es decir, si yo, empleador, por ejemplo, de telecomunicaciones, Movistar, Claro, Vitel, Entel u otras, para poder garantizar mis servicios, yo necesitaba que mis trabajadores asistan a su centro de labor. Obviamente no todos, tendrían que ser solamente algunos. Entonces, como entidad, como empresa privada, como empleador, yo tendría que haber determinado quiénes son las personas que tenían que poder circular. Y para ellos inclusive se generó un pase laboral especial para que puedan circular. Porque no nos olvidemos que estábamos en una cuarentena y con la limitación del derecho de libre tránsito. Bien. Seguimos avanzando y luego el 20 de marzo se dicta el decreto de urgencia número 029 2020, que establece algunas medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana. Y acá tenemos 3 puntos importantes. El primero, que autoriza a los empleadores, tanto del sector público como privado, para que durante el tiempo de la vigencia de la emergencia sanitaria se puedan modificar y establecer de manera escalonada, por ejemplo, turnos u horarios de trabajo. Esto dependiendo de las labores que vayan a desarrollar. La idea no era que todos vayan a trabajar. Por ejemplo, hay servicios que tenían que funcionar las 24 horas. Servicios de salud, por ejemplo, servicios funerarios, servicios de limpieza que tenían que funcionar las 24 horas del día. Entonces, para esto, y en atención a que no podíamos todos los trabajadores concurrir a nuestro centro de labor de manera normal, para evitar justamente el tema de los contagios, para evitar que estemos muy cerca un trabajador del otro, se permitió que se puedan establecer horarios y turnos diferenciados, ¿no? Entonces, y es lo que estamos viviendo ahora. La mayoría de nuestras entidades públicas y empresas han variado sus horarios de trabajo y tienen 2 turnos de atención, tienen horarios de trabajo remoto, tienen horarios de trabajo presencial, en algunos casos trabajo mixto. Entonces se ha ido viendo eso. Se han variado algunos horarios, por ejemplo, donde entidades que ingresaban a laborar antes a las 7 de la mañana, luego tenían que ingresar a las 8 o 9 de la mañana, porque teníamos también los temas de la cuarentena, donde inicialmente incluso había una prohibición de circulación, era incluso desde las 6 de la mañana, que recién podíamos circular, ahora es a partir de las 4 de la madrugada. Entonces había toda esa diferencia, ¿no?, que se permitió a través de este decreto de urgencia número 029. Otro punto importante de este decreto es que durante la vigencia de la declaratoria de este estado de emergencia,
se permitió a los empleadores adoptar medidas que resulten necesarias con la finalidad de garantizar la adecuada prestación y el acceso a los servicios y bienes esenciales regulados tanto por este decreto de urgencia como por el decreto supremo 044. Bien, es decir, los servicios básicos. Incluso se permitió que muchas entidades utilicen los vehículos de las entidades o que contraten otros vehículos para, por ejemplo, hacer servicio de movilidad a sus trabajadores. Esto en atención a que no había servicio de transporte público, ¿no? Porque estaba limitado hasta ese entonces. Luego, algunas otras medidas o de actividades, perdón, no comprendidas en el decreto de urgencia, y siempre que no sea posible aplicar el trabajo remoto, se podía aplicar una licencia con goce de haber a los trabajadores o servidores de acuerdo al siguiente criterio. En el caso del sector público, se aplicaba la compensación por horas de trabajo posterior a la vigencia del estado de emergencia nacional. Es decir, aquellos trabajadores que por la naturaleza de sus actividades no podían concurrir al centro de labor, tenía que otorgárseles una licencia con goce de haber compensable. Es decir, una vez que termine el estado de emergencia nacional, a los trabajadores a los que se les concedió la licencia con goce de remuneraciones o con goce de haberes, una vez que termine el estado de emergencia nacional, tendrá que recuperar y compensar todo el tiempo que no ha laborado, pero sí ha percibido su remuneración. Salvo que el trabajador opte por otro mecanismo compensatorio, llámese el pago de las vacaciones. De repente hay trabajadores que tenían vacaciones pendientes, entonces es factible que se les pueda compensar a cambio de estas vacaciones. O de repente tenían horas extras o alguna otra forma en la cual puedan compensar. Bien, eso lo permitía en el sector público. En el caso del sector privado, se aplica, según el decreto de urgencia 029, lo que acuerden las partes. Es decir, primero tiene que haber una conversación entre el empleador y el trabajador para definir cómo va a ser la forma de recuperación de estas horas. A falta de acuerdo, dice la norma, se establece la compensación de horas posterior a la vigencia del estado de emergencia nacional. Esto inclusive ya se dictó una norma posterior que establece que la compensación de horas se va a poder desarrollar inclusive hasta el 31 de diciembre del año 2021, es decir, todo el próximo año va a ser factible que tanto empleadores públicos como privados puedan hacer recuperar a los trabajadores que hayan optado por la licencia con goce de remuneraciones o que por la naturaleza de sus actividades tengan que aplicárseles esta licencia con goce de remuneraciones. Inclusive Servir ha emitido un informe aclaratorio indicando que aquellos trabajadores, aquellos servidores civiles que se encuentren contratados en alguna entidad y que sus contratos van a vencer hasta el 31 de diciembre de este año, del 2020, y el próximo año laboren en otra entidad, el Servir ha elaborado una plataforma en la cual se carga las horas que debe compensar cada servidor público y cuando tenga que trabajar en otra institución, tenga que hacer la recuperación de las horas no laboradas durante este estado de emergencia, ¿no? Entonces, esas son las normas que estableció el decreto de urgencia 029. Luego aparece el 14 de abril el famoso decreto de urgencia 038-2020. Y digo famoso entre comillas porque es el decreto que establece la suspensión perfecta de labores, ¿no? Un tema que ha sido bastante abordado desde varios aspectos a lo largo de estos 4 días de ponencias y hemos escuchado diversas posiciones al respecto de la suspensión perfecta. ¿Qué establece este decreto de urgencia, el 038? Que permite a los empleadores del sector privado, exclusivamente del sector privado, y solamente a las empresas del FONAFE, es decir, sector privado, ¿no es cierto? Todas aquellas empresas del sector privado, y a las empresas del FONAFE, que son empresas estatales, pero que se encuentran bajo el ámbito del FONAFE y con un régimen laboral privado, se les permite la aplicación de la suspensión perfecta de labores cuando no sea posible la aplicación de trabajo remoto o la licencia de goce de remuneraciones, primer supuesto. O el segundo supuesto, cuando por la naturaleza de sus actividades o por el nivel de afectación económica. Entonces se generan dos
condicionantes para que se pueda aplicar la suspensión perfecta de labores. Que la naturaleza de las actividades de la empresa no se puedan desarrollar durante el tiempo de la emergencia sanitaria, y o el segundo aspecto es cuando la afectación económica haya sido comprobada por parte de las empresas, ¿no? Son los dos supuestos en los que se aplica la suspensión perfecta de labores. Para esto, obviamente, se dictó luego el Decreto Supremo 011 del Ministerio de Trabajo, que establece el reglamento del Decreto de Urgencia 038-2020, que ya establecía cuáles eran las condiciones específicas para poder solicitar la suspensión perfecta de labores. Y al aplicarse la suspensión perfecta de labores, se establecen 4 mecanismos adicionales para los trabajadores que aplicaban suspensión perfecta. En el primer caso es que, o la primera disposición que se establece es que el Estado garantiza el pago de la subvención de salud. No nos olvidemos que la aportación a salud la debe realizar el empleador, el 9% de la remuneración básica del trabajador. Como el empleador ha solicitado la suspensión perfecta de labores, obviamente se genera la desvinculación del trabajador, es decir, se genera una situación peculiar, que es el trabajador deja de laborar, deja de estar obligado a trabajar, el empleador deja de estar obligado a pagar la remuneración, pero se mantiene el vínculo laboral. Entonces, esa es la condición general de la suspensión perfecta de labores. Y ante esta situación, como el empleador ya no está obligado a pagar la remuneración de su trabajador, por ende, tampoco va a pagar la subvención a salud, la aportación a salud. Entonces, ¿qué ocurre? ¿El trabajador va a estar desamparado en salud? No. El Estado garantiza el pago de la subvención de salud de aquellos trabajadores cuya empresa ha sido aprobada en su solicitud de suspensión perfecta de labores. Segundo, el Estado se autoriza, a los trabajadores a retirar su CTS a razón de una remuneración por cada mes calendario que dure la suspensión perfecta de labores. Y acá se genera justamente, o se determina, o se puede observar justamente la naturaleza de la CTS. ¿Qué es la CTS? Es la compensación por el tiempo de servicios, que no es otra cosa que un dinero que el trabajador, entre comillas, va ahorrando, que es el empleador va pagando a razón de una remuneración por cada año laborado en 2 etapas, ¿no es cierto? Una primera etapa en mayo y la segunda etapa en noviembre. Y esta CTS, esta compensación por tiempo de servicio, sirve justamente como una suerte de seguro de desempleo. Cuando el trabajador deja de laborar para su empleador, se podría eventualmente generar un estado de desempleo del trabajador. Y es por eso que una vez que culmina su relación laboral, el trabajador solicita la liberación de su CTS. En el caso puntual de la suspensión perfecta de labores, digamos, en tiempos de COVID, se genera a través del decreto 038 la posibilidad de que el trabajador pueda retirar su CTS a razón de una remuneración por cada mes que dure la suspensión perfecta de labores, justamente porque no se encuentra laborando y no tiene la remuneración. Por eso es que puede utilizar su CTS. Luego también se autoriza a los trabajadores a retirar hasta un monto de 2.000 soles de su AFP, de sus aportaciones a su AFP. Esto en atención a que, una vez más, los trabajadores no tienen los ingresos económicos porque se encuentran en suspensión perfecta de labores. Y finalmente, también se establece que aquellos trabajadores eran inicialmente solo de las MIPES, luego se modificó y luego se ha generalizado ya a todas las empresas sin importar su condición, que aquellos trabajadores que hayan sido aplicados por sus empleadores a la suspensión perfecta de labores, el Estado va a garantizar una subvención de 760 soles por cada mes que dure la suspensión perfecta de labores. Aquí hay una condicionante. La primera condición era que el trabajador no perciba más de 1.400 soles como remuneración. Luego,
que, bueno, y lo hemos escuchado en la ponencia anterior también, cuando se establece que este bono o esta subvención no va a ser favorecido el trabajador cuyo familiar directo haya sido beneficiario de otro bono por parte del Estado, bono universal, bono familiar, bono quédate en tu casa o alguno de estos bonos, ¿no? Claro, eso ha generado una serie de inconvenientes, porque como bien mencionaba nuestra ponente anterior, no necesariamente mis familiares directos viven conmigo o tienen un hogar en común conmigo. Entonces, se puede dar el caso que de repente mi padre, que tiene un hogar distinto al mío, porque obviamente yo ya soy independiente, y tengo otro hogar, y yo, trabajador, que mi empresa me ha aplicado la suspensión perfecta de labores, no puedo acceder al bono porque resulta que mi padre o mi madre o mi hijo o mi hermano hayan podido ser beneficiarios de algún otro bono. Esto ha generado una serie de digamos, de preocupaciones por parte de los trabajadores porque estaban esperanzados en percibir este bono. Que haya habido errores por parte del Estado, probablemente. Que se haya generado algún mal cruce de información y que no se tenga una certeza si los beneficiarios hayan sido o no familiares directos o si realmente yo vivo con mis padres o con mis familiares directos que hayan podido percibir el bono, en realidad se ha generado por un desorden que se tiene a nivel nacional, ¿no? Ya lo hemos visto cuando se han entregado los bonos, que había personas que estando laborando han percibido bono familiar o el bono universal, o en fin, una serie de problemas, ¿no? Pero lo que establece la norma es eso, ¿no? Que por cada mes que dure la suspensión perfecta de labores, los trabajadores cuya remuneración sea inferior o máximo hasta 2.400 soles va a percibir esta subvención. Esta subvención se viene pagando más o menos desde la quincena de agosto de este año. ¿Y por qué recién desde agosto si la suspensión perfecta de labores se ha aplicado el 14 de abril? Porque durante todo ese tiempo, entre abril y agosto, se ha estado generando el padrón de los bonos anteriores, se ha estado generando las aprobaciones de las suspensiones perfectas de labores, se ha venido haciendo un cruce de información entre las plataformas de salud con la plataforma del Ministerio de Trabajo para que se pueda ir pagando este bono, ¿no? Entonces, es lo que se dispuso a través del decreto de urgencia 038. Luego, el 10 de mayo del 2020, se dicta el decreto legislativo número 1498, que crea el certificado único laboral para personas adultas durante el impacto del COVID. El Ministerio de Trabajo siempre ha tenido la expedición de lo que se llamaba el Certijoven, que era un certificado único en el cual gratuitamente los jóvenes, hasta antes del 10 de mayo, los jóvenes menores de 29 años podían recurrir a la Dirección Regional de Trabajo y solicitar gratuitamente su Certijoven. Se inscriben a través de un link del Ministerio de Trabajo, ingresan sus datos y se hace un cruce de información con el Poder Judicial, con la policía, ¿no? Y con el Ministerio de Justicia para poder obtener los tres certificados, los de antecedentes penales, policiales y judiciales, en un solo documento, que es el Certijoven. Incluso ahí se incluyen algunos temas como, por ejemplo, un resumen de la hoja de vida y un resumen de la experiencia laboral del joven. Ahora, este certificado beneficiaba hasta antes del 10 de mayo únicamente a los jóvenes menores de 29 años. Pero ante esta situación del COVID y ante la imposibilidad de muchos trabajadores de poder comprar sus certificados o tramitar, perdón, sus certificados de antecedentes penales, policiales y judiciales, que más o menos dura en promedio 2 días y cuesta alrededor de 150 soles, también se ha generado el CertiAdulto. Y ahora se llama el Certificado Único Laboral, tanto para adultos como para jóvenes, ¿no? Como le digo, que contienen estos tres elementos, ¿no? Los antecedentes penales, policiales y judiciales, la educación, la trayectoria educativa y la educación superior y la experiencia laboral del trabajador. Este certificado único laboral, Certijoven, Certiadulto, se obtiene gratuitamente, una vez más, en las direcciones regionales de trabajo a nivel nacional.
Luego se da el decreto legislativo 1499, que establece medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales de los y las trabajadoras y trabajadores en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19, con 4 puntos específicos. El primero, que para la emisión, remisión y conservación de documentos en materia laboral, los empleadores y trabajadores pueden hacer uso de tecnologías de digitalización, información, comunicación y otros para la sustitución de documentos físicos y firmas hológrafas, ¿no? La firma manuscrita. No se nos permite, por ejemplo, el escanear documentos, el utilizar documentos digitales, para que pueda ser la comunicación mucho más fluida y no presencial, porque no nos olvidemos que ya para este entonces, el 10 de mayo del 2020, sabíamos que las formas de contagio eran la transmisión directa, ¿no? Es decir, por ejemplo, inclusive al entregar los billetes o los documentos en físico, podía haber algún tipo de contagio. Para evitar el contacto físico entre las personas es que se sustituyen los documentos físicos por documentos digitales, correos electrónicos y otros. Y luego también se establece que para las actividades propias de las actividades sindicales, para poder modificar sus estatutos, designación de integrantes, cambios de integrantes de sus juntas directivas, elección de delegados y otros, los trabajadores se encontraban facultados para emplear tecnologías de información y comunicación, como por ejemplo grabaciones de audio, video, correos electrónicos y aplicación de mensajería instantánea y otros. Acá se permite, por ejemplo, inclusive la utilización de mecanismos como el que tenemos hoy día, ¿no? El Google Meet, para poder tener sesiones virtuales de reuniones, o plataformas como el Zoom u otras, llamadas de WhatsApp, la mensajería instantánea por WhatsApp, Telegram, Messenger y otros, se permite y son válidas porque son comprobables en su manejo, ¿no? Entonces, esto también lo ha establecido de manera clara el decreto legislativo 1499. Se suspende también la realización de exámenes médicos ocupacionales periódicos y se prorroga automáticamente la vigencia de aquellos certificados médicos que hayan vencido o estén por vencer durante el estado de emergencia sanitaria. Esto siempre con la intención de que se evite el contacto físico con las personas, sobre todo con los trabajadores. Y finalmente se dispone dentro de este decreto 1499 que dentro del marco de sus competencias y funciones, la SUNAFIL puede realizar acciones de prevención, difusión normativa, asesoría especializada a favor de los empleadores y trabajadores utilizando medidas o medios de comunicación electrónica, que es lo que estamos utilizando, ¿no? Y es así que tanto las direcciones o gerencias regionales a nivel nacional como la SUNAFIL han venido desarrollando muchas charlas de orientación a trabajadores y a empleadores que nos permitan conocer de mejor manera cuál ha sido el avance del COVID-19. Este decreto 1499 también establece 2 puntos importantes adicionales, que son que los servidores y trabajadores del Estado que estén a cargo del cuidado y sostén de familiares directos que hayan tenido o que tengan un diagnóstico de COVID, o trabajadores que se encuentren dentro del grupo de riesgo, al ser más factibles o más pasibles de un contagio del COVID y no se encuentren hospitalizados, tengan el derecho a que se le otorgue facilidades. Es decir, si por ejemplo yo soy una persona, un trabajador que estoy dentro de un grupo de riesgo, mayor de 65 años, comorbilidad de sobrepeso, diabetes, hipertensión o alguna enfermedad cardiovascular o alguna enfermedad pulmonar, o si yo no soy trabajador en riesgo, pero tengo algún familiar que se encuentre dentro del grupo de riesgo o haya sido diagnosticado con el COVID, puedo solicitar licencia con goce, sujeto a compensación, reducción de mi jornada de trabajo, también sujeta a compensación posterior, reorganización de horarios, trabajos por turnos o trabajo remoto, y eventualmente los permisos temporales durante la jornada de trabajo, siempre también sujeto a compensación de horas de trabajo. Entonces, se nos permite estas situaciones. Si yo estoy en población de riesgo, puedo solicitar cualquiera de las medidas anteriores. O si tengo un familiar que haya sido diagnosticado con COVID, también. Y finalmente se establece dentro de este decreto 1499 también
que en el caso de los trabajadores de construcción civil, de los obreros de construcción civil, también se les otorgaba la licencia con goce de haber, con cargo a una compensación posterior. Esto de las labores de construcción civil. Tenemos luego, ya para ir terminando, el decreto legislativo 1505, dictado el 11 de mayo, que establece medidas temporales y excepcionales para la gestión de recursos humanos. Ya estamos contra el tiempo, así que ese es el último tema que vamos a tocar, que el decreto 1505 establece algunos puntos importantes. Primero, que de manera excepcional y hasta el 31 de diciembre del 2020 se autoriza a las entidades públicas, por ejemplo, que se disponga que el personal a su cargo realice trabajo remoto, siempre priorizando el trabajo remoto. Segundo, reducir jornadas laborales, modificar horarios de trabajo, e inclusive se permite que se pueda hacer rotación de personal dentro de la propia entidad o inclusive en convenio con otras instituciones, siempre del sector público. Por ejemplo, en el caso de trabajadores CAS, por ejemplo, ¿no?, que están bajo el decreto legislativo 1057, sin que genere la desnaturalización del contrato, puedo asignarle funciones diferentes a aquellas a las que fue contratado. Pero, una vez más, esto es de manera excepcional y temporal, solo hasta el 31 de diciembre de este año. Luego, ya para ir culminando la exposición, se han ido generando, por ejemplo, algunas ampliaciones en el caso del decreto de urgencia 038, por ejemplo, suspensión perfecta de labores, que establece que la suspensión perfecta de labores se aplica hasta un máximo de 30 días posteriores a la culminación del estado de emergencia sanitaria. El primer tramo, no nos olvidemos, culminaba la emergencia sanitaria el 9 de junio. Por tanto, la suspensión perfecta de labores se aplicaba hasta el 9 de julio. Luego se amplió el estado de emergencia sanitaria hasta el 7 de septiembre y por ende la suspensión perfecta de labores se amplió hasta el 7 de octubre. Finalmente, el estado de emergencia sanitaria se amplió hasta el 7 de diciembre y la suspensión perfecta de labores se ha ampliado hasta el 5 de diciembre. Hasta ahora, esas son las normas que se han venido dictando y se han tenido en este tiempo de COVID. Como vemos, hemos mencionado cerca de 8 normas que son las más primordiales y las más importantes que se han dictado en materia de recursos humanos y en materia laboral a lo largo de este tiempo de la pandemia y del COVID. Yo, como les dije al inicio de la exposición, he hecho entrega a la Federación Peruana Unificada de Abogados de un resumen, una sumilla de las normas, son cerca de 85, 86 normas en materia laboral que ustedes van a poder tenerlas en vuestros correos electrónicos y van a poder revisarlas a mayor detalle. No hemos podido conversar de las 80, es imposible dada la premura del tiempo, pero hemos podido conversar de algunas normas que han sido las más importantes durante este tiempo de COVID en materia laboral. Esperando que la disertación les haya servido y puedan ustedes utilizarla en el desarrollo de vuestras actividades. Me despido, no sin antes agradecer una vez más a la Federación Peruana Unificada de Abogados y al Instituto Yachay por la invitación a este segundo Congreso Laboral y una vez más agradecer por la deferencia en permitirme tener la charla de clausura en este segundo Congreso Laboral. Muchas gracias, doctor Bill. Adelante, por favor. Muchas gracias, estimado doctor Javier. Un gusto escuchar y que para nosotros es el gusto de la Federación Peruana Unificada de Abogados, de que la máxima autoridad de trabajo en la zona Cusco haya podido dar esta charla. Para nosotros es el verdadero privilegio, doctor. Y es así que mediante el Facebook de la Federación le envían diversos saludos, doctor. Le envía el abogado José Antonio Calderón desde La Paz, Bolivia, doctor. Y su conferencia ha estado a nivel internacional, no solo a nivel local. Del mismo modo, al norte del Perú, al doctor José Ernesto Villalta Ortiz desde Piura, manda un saludo para el doctor, para los organizadores, excelente jornada.
Han sido 4 días de pura cultura del derecho laboral. Los mejores especialistas nos han dejado varias reflexiones sobre el tema laboral, varios temas que están siendo tocados y comentados y que tienen que ser vistos desde una óptica netamente laboral. Del mismo modo, saludamos a Milka Ramos, a María Laura Mendoza, a Aide Alegría, Kelly Silvana, a Justino López desde Huaraz, Anca, sí, tenemos bastantes participantes desde Huaraz. Del mismo modo, a Samanda Quispe desde Huacho, Lima, provincia. Gracias a los amigos desde Lima, desde Huacho, tenemos varios amigos. José Calixto Hernández desde Trujillo, gracias a los amigos de Trujillo. Y siguen llegando todos los saludos, doctor. Muchas gracias nuevamente. Ya damos por clausurado este evento de 4 días, del 28 al 31 de octubre, que se ha cumplido. Cerramos el mes, cerramos esta jornada académica del segundo Congreso Laboral. Ya nos veremos en el año 2021 con de repente un Congreso presencial o un Congreso virtual. O el tercer Congreso Laboral. Ya iremos mejorando algunos aspectos en cuanto sea las transmisiones o la calidad en cuanto a lo que es el material. Y efectivamente se ha recibido el material de los expositores que van a ser compartidos por los correos para los inscritos o para las personas que lo soliciten. Muchas gracias, doctor. Y las últimas palabras de la máxima autoridad de la Dirección Regional de Trabajo del Cusco. Doctor, sus últimas palabras. No, más bien, muchísimas gracias, doctor Bill, por la deferencia. Un saludo a todas las personas, a todos los colegas que se han sumado a este evento. Un aplauso para todos los ponentes que han participado estos 4 días y un mayor aplauso, un mayor abrazo a todas las personas que se han conectado a través del Facebook de la Federación Peruana Unificada de Abogados para poder seguir este segundo Congreso Laboral, esperando que siempre hayan eventos académicos de esta magnitud. Y yo felicito, permítanme felicitar a la Federación Peruana Unificada de Abogados por este excelente trabajo, una ardua labor que desarrollan, no solo en materia laboral. Tenemos, si no me equivoco, la siguiente semana un congreso también en Derecho Constitucional. Han estado hace algunos días con temas en derechos penal. Y así que bueno, un fuerte aplauso para ustedes, para los abogados que integran la Federación Peruana Unificada, y adelante, a seguir trabajando por el bienestar de nuestros colegas y porque podamos seguir adquiriendo mayores conocimientos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Nuevamente muy agradecido a nombre de la Federación Peruana Unificada de Abogados, de su consejo directivo, el doctor Raúl Rojas, la doctora Danya Cornejo, el doctor José Luis Eduardo Álvarez, el doctor Eddie Tinco, que siempre están ahí, que son el consejo directivo, el soporte, y que pronto a todos los participantes, a todos los que deseen pertenecer a la federación, ya se va a crear el módulo para que se puedan afiliar ya de una forma más efectiva, menos costosa, y que este gremio sirva para todos los abogados del Perú, comenzando desde el Cusco como su sede principal. Ya nos han mencionado incluso que quieren hacer sedes en otros departamentos. Nos encantaría, siempre colaborando con lo que es el bienestar del abogado, de los estudiantes de derecho, y de que hace mucha falta el tema de reivindicar la profesión. Entonces, como el mismo doctor Javier Vega menciona que sí, efectivamente tenemos más eventos ya que se vienen, gratuitos, de transmisión libre, que van a ser en beneficio de todos. Muchas gracias y culminamos este segundo Congreso Laboral. Hasta luego, doctor Javier. Hasta luego.